Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido a la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de un mensaje que tiene que ver con nuestra vida cotidiana en algo que a veces nosotros no sentimos que podamos prosperar en la vida o que podamos progresar en la vida. Y hay dos actividades fundamentales en la vida del ser humano, en el ámbito espiritual y en general en todo lo que construye la vida de una persona. Y tiene que ver precisamente con crecer y avanzar, o crecer o avanzar. Son dos elementos que suceden en la vida de una persona en diferentes aspectos de su vida. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo circunstancias sencillamente para crecimiento, pero no para avanzar. Una vez tengamos un crecimiento oportuno, pues entonces ya avanzaremos como deberíamos avanzar. Pues bien, vamos a traer un texto bíblico que es el tema de la conversión de Saulo de Tarso, el gran San Pablo, aquel que pues hemos escuchado casi siempre en las lecturas de la iglesia, carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Ese San Pablo, ese escritor divino, el que el Señor iluminó precisamente para desarrollar iglesias. Él, recordemos que iba hacia Damasco y fue derribado por una luz. Allí no dice que de un caballo ni nada, se supone que es de un caballo, pero no lo dice. Fue derribado por una luz y sintió una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contesta: ¿quién eres, Señor? Le dice: soy Jesús de Nazaret, al que tú estás persiguiendo, porque recordemos que Saulo pues traía cartas para perseguir a los cristianos y de ser posible llevarlos presos y aún hasta autorizar la muerte de ellos. Pues bien, el Señor lo derriba y miremos el acontecimiento. Voy a leer capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles desde el verso 8 hasta el 19. Dice así: luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Acuérdate que el número 3 bíblicamente es la perfección. Cuando dice 3 días sin comer y sin beber nada, quiere decir que es el tiempo oportuno para que él como que reaccionara en este llamado que tenía en su vida. Dice así el texto en el verso 10. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Es decir, en el tiempo de los 3 días que tenía allí, Pablo se dedicó a orar. Mientras estaba en esa confusión de esa voz que escuchó, en esa oscuridad en la que estaba, porque recordemos que ya no veía nada, es un momento a veces de oscuridad en la vida de una persona. Dice aquí, sigue diciendo la palabra: y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Es decir, el Señor le regala como la certeza interior a Pablo de que va a recuperar su visión y de que las cosas van a estar mejor. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento, cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues en esta maravillosa historia, Saulo queda ciego, queda 3 días, que es el número perfecto, el tiempo perfecto, en el que no ve, no escucha nada, está en una situación en la que recibe precisamente una visión de Dios sobre que las cosas se van a componer, que va a volver a ver. Mientras tanto, el Señor está preparando a otra persona para que vaya y le devuelva la vista a Saulo. Mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando y que me estás viendo en este momento, a veces suele suceder que en la vida tenemos estos dos elementos, el elemento del crecimiento y el elemento del avance.
El elemento del crecimiento pueden ser momentos donde nos sentimos encerrados, donde sentimos que no tenemos salida, donde sentimos que estamos viviendo como un momento de oscuridad en nuestra vida, como que nuestra vida no avanza, como que todo es monotonía, como que hay problemas, como que la gente no nos entiende, como que no vemos con claridad el camino que tenemos por delante. En este momento, Dios está utilizando ese tiempo para que tú y yo crezcamos. Es un tiempo importante. La gente no solamente necesita avanzar, también necesita crecer. Y a veces para crecer necesita momentos de encierro, de oscuridad, momentos en los que hay tiniebla, en los que hay turbulencia en la vida de la persona, en los que no entiende nada, en los que no sabe por qué está viviendo lo que está viviendo, pero dentro de la persona se están gestando una serie de crecimientos espirituales, en virtudes, en fe, en esperanza, en alegría, en amor, en paciencia, en bondad, en equilibrio, en fin. Es el elemento de crecimiento que Dios requiere que una persona tenga para que luego más adelante pueda avanzar. Fíjate que aquí cuando termina dice que Saulo se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. De hecho, más adelante dice que pasa 3 meses con los apóstoles. Y esos 3 meses, que también vuelve el número 3, que simboliza perfección, tiene que ver entonces con un proceso de crecimiento específico. Yo me he encontrado con personas que hasta han estado en un momento en sus vidas en la cárcel. Y allí en la cárcel se detuvieron para poder leer, aprender, estudiar, crecer, leer la palabra de Dios, recibir la fe y tienen un proceso de crecimiento que luego cuando salen de allí tienen entonces ahora sí un proceso de avance. No todo lo que hacemos en la vida muchas veces es de avance. A veces pensamos que estamos perdiendo el tiempo. A veces pensamos que es inoficioso lo que estamos haciendo en este momento, que este trabajo que hago es rutinario, que este trabajo no es monótono, que aquí no estoy como que aprendiendo nada, como que no estoy avanzando, me estoy ganando el mismo salario de hace tanto tiempo, como que las cosas no avanzan. Mira, si tú tomas esto con la óptica de la fe, con la perspectiva de Dios, con la perspectiva que tiene que ser, con la paciencia, con el amor, con la fe que hay en tu corazón, necesariamente vas a darte cuenta que allí estás teniendo un proceso de crecimiento y de maduración en la fe. Que lo necesitamos tener todas las personas claro. Hay momentos en que necesitamos que se ajusten muchas variables en nuestra vida. Hay variables espirituales, hay variables emocionales, pero también hay variables físicas. Recuerda lo que dice el Señor. Todo sucede para bien de quienes aman al Señor. Todo, todo. Tú estás diciendo en este momento, pero es que no entiendo qué de bueno tiene esto que estoy viviendo. Pues no importa que no lo entiendas. Lo único que quiero que sepas es que Dios tiene un plan mejor para tu vida, que tú estás en este momento creciendo, no estás perdiendo el tiempo. Si eres una persona de Dios, no estás perdiendo el tiempo. Por algo te detuviste en este momento, por algo estás en ese trabajo. Ahora bien, hay que hacer discernimiento también, porque a veces nos quedamos solamente con el crecimiento. En este sentido, con mucha frecuencia digo en algunos grupos de oración o comunidades donde me invitan, que hay personas que se quedan toda la vida con el alabaré y asistiendo a una comunidad ahí, sentados todos los miércoles, todos los lunes, todos los jueves, todos los martes, pero no salen a servir, no avanzan. Se acomodaron ahí. Ya no solamente están creciendo, sino además están engordando, se están cebando, porque no salen a dar de lo que han recibido. Nosotros necesitamos crecer y luego avanzar, pero crecer, realmente crecer, no solamente engordar, sino crecer. Necesitamos crecer para que nuestro avance sea un avance seguro, firme, concreto, tranquilo. Y esto en todas las áreas de la vida. Y así se desarrolla la vida. Mientras somos niños, vamos alimentándonos, vamos tomando fuerza, mientras caminamos, todo este proceso. Pero luego llegamos a una etapa tan difícil que es la etapa de la adolescencia, que ni nos aguantamos a nosotros mismos, pensamos que nada nos vale, que nada nos sirve, estamos mal, nos salen incluso granos en la cara, estamos desesperados, nada podemos hacer bien, no somos ni grandes ni somos pequeños, no hemos crecido, pero de pronto como que la vida te despierta a los 21, a los 22 y ya estás en el mundo produciendo, trabajando, aprendiendo, creciendo y luego entras a otra etapa. Tal vez entre los 30 y los 40 o entre los 30 y los 50, que es una etapa de crecimiento intelectual, es una etapa de crecimiento económico, en fin, todo esto es parte del crecimiento que nosotros necesitamos. Entonces, si ves que no estás creciendo, o mejor, si ves que no estás avanzando, no te desesperes. Seguramente estás creciendo. Pregúntate más bien, ¿en qué estoy creciendo en este momento? Porque esto me va a servir para más adelante.
Hay muchas cosas de mi vida que no entendía en su momento, pero hoy me doy cuenta que ya sé para qué las había vivido, para qué las había pasado, cómo me formó el Señor en su momento y ahora entonces en eso comienzo a avanzar en mi vida. Estas son las dos grandes diferencias de las etapas de la vida de una persona, o crecer o avanzar. Pero no te desesperes. A veces suceden las dos cosas al mismo tiempo, crecemos y avanzamos, pero lo corriente es que primero crezcamos para luego avanzar. Y eso es lo que le puede estar pasando a tu vida en este momento. Así es de que no te desesperes, toma las cosas para bien de los que aman al Señor, mira las cosas con una óptica diferente, aprecia lo que estás aprendiendo en este momento, por algo el Señor te tiene ahí, no agarres las cosas a patadas porque eso va a empeorar las cosas y va a hacer que el tiempo del crecimiento se prolongue mucho más. En cambio, si lo haces con sabiduría e inteligencia, puedes llegar a un punto en el que comiences a avanzar a unas velocidades que ni cuenta te darás. Por eso dice la palabra de Dios, los que te reconstruyen van más a prisa que los que te destruyeron. Hay momentos donde el Señor nos coloca incluso ángeles que nos llevan a toda velocidad. Y en este sentido hay varias citas bíblicas donde el Señor dice que tomó un ángel y lo llevó a esa persona, la llevó a otro lugar. Es decir, hay momentos donde el Señor nos da unos pasos agigantados en la parte económica, en la parte intelectual, en la parte de familia. Y cuando menos pensamos, no solamente habremos crecido, sino además también habremos avanzado y vamos a estar en nuestra tierra prometida. Pues si crees que este video les sirve a alguno de los que tú conoces, yo te invito a que tú lo compartas. Recuerda que te habló Juan Alberto Echeverry, puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Que el Señor te bendiga, hasta una próxima oportunidad.